Quiero abrirles mi corazón y quiero mostrarles algo. Creo que es un misterio oculto en lo secreto del Señor, en lo secreto de su corazón, pero que el Señor nos lo abrió hace algunos años. Y este secreto, esta combinación, es un poder que nos fue conferido por Dios. No digo solo a nosotros, digo a todos los que creemos en el Señor Jesucristo. Es un poder que nos fue conferido especialmente como padres. Por eso deseé y pedí que hicieran lo posible porque sus padres estuvieran aquí, porque los esposos estuvieran aquí, porque Dios nos confirió este poder a nosotros para vivir y para hacer vivir a nuestros hijos y a nuestras generaciones futuras en lo que yo denomino una atmósfera realmente sobrenatural. Y creo que es tan tangible que nuestros hijos y nosotros podemos percibir aún en el aire que respiramos el favor y la gracia divina que vino con este recurso del cielo. Y esto que les estoy comentando tiene que ver con algo que los primeros judíos creyentes en el Mesías, porque usted sabe que hay en Israel hay judíos que no creen en el Señor Jesucristo, pero los primeros creyentes judíos en el Mesías, ellos entendieron esto que yo llamo un secreto que está bien guardado en lo profundo del corazón del Señor. Estos judíos entendieron lo que tristemente muchos creyentes de nuestro tiempo no tienen entendimiento, y que algunos piensan que eso es solo para los judíos y que esto es solo un tema de los judíos. Usted no ha escuchado gente cuando estamos hablando de ciertas cosas que Dios por supuesto se las dijo a Israel. Yo quiero que entiendan esto. Dios comenzó un plan, pero Dios no lo comenzó con todas las personas que nosotros hoy vemos que están rendidas a sus pies, y muchos más que se rendirán, y todos aquellos que ya han sido predestinados. Cuando en lo material, en lo físico, nosotros vemos que Dios llama a una nación, Dios lo hace con una persona, que fue Abraham, con una persona. Y de allí se desprendió una promesa maravillosa, multigeneracional. Dios le mostró a Abraham la predestinación que tenía realizada para él y para su familia y para todas sus generaciones para siempre. Como yo decía ayer, con respecto a los temas, por ejemplo, de los recursos que se utilizaban en la antigüedad y cómo todo esto ha cambiado porque la economía ha variado muchísimo, porque los medios de producción han cambiado, porque la tecnología ha avanzado. En la antigüedad también, cuando Dios comienza con una sola persona, pues Dios le da a esa persona toda la visión global de lo que Él quiere hacer con lo que para Dios ya es su pueblo. Entonces nosotros vemos en primera instancia que Dios no nos va a hablar a nosotros los gentiles porque no estábamos todavía manifestados dentro del plan. Dios le tiene que hablar primero a los hebreos, a los judíos. Pero luego dice el Señor a través del apóstol Pablo en el libro, en su carta a los Efesios, que Dios provocó a celo a Israel con un pueblo que no era pueblo, y que tomó a ese pueblo que no era pueblo y lo insertó, ¿cómo se llama eso? En esas artes de las ciencias que tienen que ver con los árboles, lo injertó, lo conectó, lo metió dentro de la dimensión de la naturaleza del pueblo de Dios de Israel. Y Dios dice, y de los dos pueblos ahora hice un solo pueblo. Entonces, cuando nosotros leemos en la Biblia algo como esto, que sí aceptamos que Abraham es el padre de la fe, nos identificamos con Abraham. Pero cuando leemos otras cosas que tienen que ver con Abraham, con Isaac, con Jacob y con Israel, decimos, no, porque yo no soy judío, no, porque yo no soy hebreo.
Y eso que pasa nos separa muchísimas veces de las cosas que Dios tiene para nosotros. Así que ahora que usted está en el Señor y ahora que usted es parte del pueblo de Dios y que usted es hijo de Abraham por la fe y que usted se siente identificado con todo el pueblo de Israel, usted no tiene que hacer una distinción de que si es judío, si es griego, si es bárbaro, etc. Pablo habla de eso cuando escribe a los Gálatas, sino que ahora todos somos el pueblo de Dios. Y todas las promesas que Dios le dio a Abraham también son para nosotros. Todas. Así que tenemos parte en esta herencia. Di conmigo, tengo parte en esa herencia. Lo que decía entonces es que tristemente muchos creyentes en este tiempo no tienen este entendimiento y dicen, no, yo no soy judío. Estoy hablándoles de algo que los judíos han hecho desde los tiempos de Abraham. Dios le enseñó a Abraham esto, le abrió su corazón y le dijo a Abraham, quiero que hagas esto con tu hijo, quiero que hagas esto con los hijos de tus hijos y enséñale a tu hijo que haga eso con sus hijos y enséñale a tu hijo que no deje de hacer eso con los hijos de sus hijos y que siempre le digan a los hijos que hagan esto con sus hijos. Y Moisés cuando escribe y tiene toda aquella revelación del Pentateuco, nosotros vemos que en Deuteronomio capítulo 6 el Señor le da a Moisés ciertas instrucciones que tienen que ver con esto y dice así en Deuteronomio 6, y estas palabras las hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos después de ti por todas las generaciones. Entonces, por todas las generaciones, ¿qué quiere decir? Por todas las generaciones. Y esto nosotros como hijos de Dios, pero que claro que como somos muy latinos, entonces creemos que si nos acercamos mucho a la realidad espiritual y a las verdades profundas que están arraigadas y que fueron dadas en primera instancia a los judíos, creemos que nos vamos a dejar de ser latinos y vamos a ser judíos. No tiene nada que ver con eso. Usted es cielano, diga conmigo, yo soy cielano. Pero dejamos de percibir y de beneficiarnos con las cosas lindas que el Señor tiene para nosotros. Así que esto no es una cosa de los judíos, no, esto es algo de Dios para todos aquellos que son sus hijos. Es algo de Dios para todos aquellos que le aman, es algo de Dios para todos aquellos que creen en Él y que le sirven. Lo que pasa con los judíos es que ellos lo practicaron primero que nosotros y lo abrazaron, lo internalizaron, lo grabaron a fuego en su corazón, lo hicieron parte de su cultura, lo hicieron una fortaleza, una estructura, una columna fundamental en toda la estructura de sus pensamientos, lo metieron hasta los tuétanos y en el nombre del Señor siempre lo han hecho por muchas generaciones y nosotros no. Nosotros no, porque nosotros, no creemos que eso era para ellos, no para nosotros. El Señor les habló a ellos acerca de cómo podían extender propósito y herencia. Di conmigo, propósito y herencia a la vida física y espiritual de sus hijos, pero también a la vida física y espiritual de sus nietos. Muchos dicen, es que yo no soy judío como para hacer eso. Eso es muy antiguo, eso es de la antigüedad. Así dicen de los diezmos, de las ofrendas y de una cantidad de prácticas que no todas quedaron abolidas, porque algunas cosas Dios las estableció perpetuamente. Cuando lee esa palabra, subráyela y remárquela y no descontextualice a veces las cosas. Ahora, entonces, lo que quiero hoy dejarles es que lo importante en esto es poder abrazar este principio extraordinario para aumentar la dimensión de gracia y favor sobre ti y habilitar a tus hijos e hijas con la práctica en fe de este recurso maravilloso hasta alcanzar a todas tus generaciones futuras y que esto se convierta en una cultura multigeneracional desde ti en todo tu linaje. Por eso hoy les quiero hablar de esto que he llamado el principio de la bendición. El principio de la bendición. Fíjese esto, es bueno que muchos de ustedes crean en el Señor Jesucristo. Es bueno que algunos de ustedes se sepan que han sido salvos por el Señor Jesucristo. Pero algunos de ustedes perdieron este recurso, este principio que es tan clave para poder vivir la más extraordinaria plenitud de Dios en sus vidas, en sus familias, en su salud, en sus emociones, en su economía y en todas las áreas de sus vidas.
Cuando se pierde ese recurso, pues no se puede practicar, ni se puede vivir, ni se puede hacer lo que el Señor quiere hacer en la vida de uno, aunque uno tenga la convicción de que el Señor es real, porque uno perdió el recurso, perdió el principio. La bendición es una, la bendición existe, es plena, es poderosa, pero está sustentada por un principio, y eso es lo que le quiero hablar. Nunca jamás le había predicado esto, jamás, nunca. Es triste que la mayoría de los creyentes en el mundo entonces se hayan conformado con solo vivir una vida religiosa. Muchos creyentes cambiaron sus antiguas prácticas religiosas, las cosas que hacían antes, por nuevas prácticas religiosas ahora que están en el Señor. Ya no hacen lo que hacían antes, ya no van a una iglesia católica, ya no encienden una vela a un santo, ya no practican el espiritismo, que eso también es parte del catolicismo. No, ahora vienen a una iglesia como la nuestra, pero siguen haciendo, hicieron de los principios prácticas religiosas. Por supuesto, ahí cortaron la vida y entonces comenzaron a vivir una situación muy difícil. Esas prácticas no les han permitido alcanzar su destino profético porque se arraigaron tanto que en algunos casos se convirtieron en tradiciones. Y esta es la razón por la que muchos creyentes que aún asisten a congregaciones como la nuestra sienten que están bajo una fuerte influencia cultural, emocional y espiritual que les hace vivir estacionados en una clase de vida que no tiene señales de bendición sino de maldición. O sea, ¿cómo se explica usted que algunos creyentes estén padeciendo una opresión de una enfermedad que no tiene remedio, que no tiene solución? ¿Cómo usted explica eso? Si el Evangelio nos dice a nosotros otra cosa. ¿Cómo explica usted, por ejemplo, que una persona tenga que vivir en la miseria, cree en Cristo, conoce al Señor, pero todavía sigue en la miseria? Sigue en la necesidad. ¿Cómo es posible que personas que vinieron al Señor y que le aman todavía tengan resentimientos guardados? Tienen 20 años en el Señor, pero todavía tienen rencor contra alguien. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que hay personas que no se identifican, no tienen conexión con la identidad del Señor y todavía no se creen hijos? Les cuesta en sus oraciones decirle al Señor, Padre, Abba. Si tú crees en Dios, si tú amas al Señor Jesucristo, no es necesario que te conformes con esta clase de vida que no te impulsa a vivir en aquello que el Señor predestinó para ti. Pero si tú no has abierto la puerta de tu vida para que el Señor Jesucristo sea tu real Salvador y Señor, este es un buen momento para rendir tu corazón al Señor. Hoy tú puedes anular cualquier maldición que ha estado vigente en ti, en tu familia, en tus hijos, y que tal vez esa maldición viene de generaciones pasadas. Hoy tú puedes ponerte bajo la autoridad y el amor del Dios Todopoderoso para ser objeto de la bendición del Señor, de la bendición del Mesías. Esta bendición implica la más extraordinaria habilitación a una vida plena, gloriosa, abundante, gozosa y multigeneracional. Es decir, no es una vida que se corta contigo, sino que es una vida que pasa a la siguiente generación y a la siguiente generación y a la siguiente generación para siempre, porque esa es la promesa del Señor. Esta es una antigua llave que han usado los judíos desde tiempos antiguos y que resuelve todos los problemas conocidos por la humanidad, pero aún personas que no tienen esperanza no la han encontrado. Tal vez tú no tengas esperanza debido a las circunstancias de tu vida, a cómo fuiste educado, formado, el ambiente donde creciste, pero el Señor quiere que tomes este beneficio para ti, para tu familia y para tus futuras generaciones. No pienses solamente en este momento, piensa en lo que va a venir. Ya tú eres padre, tal vez serás abuelo, tal vez todavía no te has casado, tal vez no tienes hijos, pero pronto, en algún momento llegará el día en que vas a tener hijos y Dios necesita que tú entiendas esto. Es realmente maravilloso que haya esperanza debido al amor, la entrega y el sacrificio del Mesías. Podemos tener esperanzas porque el Señor Jesucristo fue a esa cruz a sufrir por nuestros pecados, por nuestras dolencias, por nuestros errores, por nuestras faltas, por toda la maldición, por tantas cosas que nos estaban oprimiendo. Y hoy podemos tener esa esperanza. ¿Sabe que en la Biblia se nos menciona en Marcos capítulo 5 y en Lucas 8 de un hombre que tenía serios problemas, pero problemas realmente serios? Dice el texto bíblico que él vivía atormentado por una legión de demonios que lo castigaban, lo azotaban y lo estaban consumiendo, lo estaban aniquilando poco a poco. A este hombre se le conoce como el endemoniado gadareno.
Y él no tenía ninguna esperanza, porque ni siquiera podía manejar su propia voluntad. Él fue echado de su pueblo, fue corrido de su hogar, vivía en un cementerio, solo y bajo el dominio, bajo el control de 2000 demonios. Imagínese usted qué esperanza puede tener una persona en ese estado, en esa condición. Este hombre sin duda estaba tan desesperado como lo puedes estar tú hoy. Él estaba tan angustiado como tú lo puedes estar, pero yo creo en lo personal que él estaba mucho más angustiado de lo que tú puedes estar hoy. Que él estaba sufriendo mucho más. Pero también se nos dice que él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, con el Dios verdadero. Y a partir de ese momento su vida fue transformada, su vida cambió por completo. Y él estaba tan emocionado y tan gozoso que él quería servir a Dios y seguir al Señor. Y el Señor le dijo, no, quédate tranquilo, yo quiero que tú vayas a tu familia. Porque Dios sabe lo importante que es la familia para uno. Y Dios le dijo, ve con tu familia. Habías estado tanto tiempo separado de ella y esto sé que es lo más profundo que tú anhelabas en tu corazón, estar con tu familia, y hoy quieres estar conmigo. Yo entiendo eso, estás emocionado, pero ve con tu familia. Sabes, hoy tú puedes tener esperanza aunque estés enfermo. ¿Me estás escuchando? Hoy tú puedes tener esperanza aunque estés ahogado de deudas. Hoy tú puedes tener esperanza aunque tengas las relaciones más horribles con tu familia. Hoy tú puedes tener esperanza aunque te veas en el valle más oscuro. Hoy tú puedes tener esperanza, porque hoy puedes tener un maravilloso encuentro con el Señor Jesucristo, con el Dios del universo que tiene el poder, es el único que tiene el poder para cambiarlo todo. Por eso quiero invitarte a que hagas una sencilla pero poderosa oración conmigo que creo va a cambiar tu vida desde hoy y para siempre. Así que ahí donde estás, yo quiero que tú cierres tus ojos por un momento y le digas al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te doy muchas gracias porque hoy sé que tú me conoces y yo vengo a ti, vengo a este encuentro porque no he tenido esperanzas, pero hoy recibo la esperanza que tú me das, creyendo en eso que se me está predicando, que tú tienes el poder para cambiar todas las cosas. Y te pido que me perdones por todos mis pecados y por las veces que no creí en ti. Hoy me acerco a ti para que cambies en mi corazón, en lo más profundo de mi ser, todo lo que necesita ser cambiado. Ven a mi vida. Dile, Espíritu Santo, ven y séllame y hazme de tu propiedad. Engéndrame y hazme nacer de nuevo en la gloria del Hijo, por el amor del Padre. Te doy muchas gracias porque hoy puedo creer que traerás a mi vida esa vida plena que tú has prometido para todos los que te creen y para todos los que te invocan. Perdóname por todos mis pecados, límpiame de toda mi maldad y ayúdame a ser la persona que tú diseñaste que sería. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos hicieron esa oración por primera vez en su vida? ¿Por primera vez en su vida? ¿Por primera vez? Gloria sea al Señor Jesucristo. Qué maravilloso, qué bueno, qué bueno. Ahora que ustedes hicieron esa oración, yo les invito a tomar la posibilidad que el Rey Jesucristo les brinda a través del ejercicio de la fe en Dios. No hay nada más poderoso que vivir en la fe. Y el Señor dijo que el justo, porque ahora hemos sido justificados por la sangre del Señor, el justo vive por la fe. Más que vivir por lo que hace, más que vivir por lo que tiene, más que vivir por lo que pudo haberle dejado la sociedad o sus padres o sus parientes o por haber lo que haya hecho, el justo vive por la fe. Y la fe es lo que Dios dice, que yo oigo, que yo creo, que yo hablo, que yo hago. Eso es fe. Así que yo te invito a ejercitarte a partir de ahora en esa fe de Dios.
Yo te invito a incorporar a tu vida esta práctica que los judíos han llevado a cabo desde hace mucho y que les ha traído grandes beneficios conforme al plan de Dios en todos los tiempos y en todas las circunstancias. Yo no sé si tú sabías, pero el Señor puso en mi corazón decirte esto. Los judíos en todo el mundo son conocidos como personas bendecidas, y algunos agregan muy bendecidas. Es irrelevante decir muy, porque ya el ser bendecido es una condición que te hace pleno, que te hace absolutamente pleno. Entonces decir muy es redundante. Cuando alguien dice Dios te bendiga más, Dios no te va a bendecir más, porque ya Dios puso toda la plenitud de la deidad en el cuerpo en el cual tú estás y perteneces. ¿Se da cuenta? Entonces ese lenguaje tenemos que irlo arreglando. Pero los judíos en todo el mundo son conocidos como personas bendecidas, gente favorecida. La nación de Israel es la nación más favorecida del mundo como nación. Su moneda siempre está subiendo. Su moneda es una de las monedas más importantes del mundo, y fíjese que Israel no se ha unido a ningún acuerdo económico mundial ni continental. Israel mantiene sus principios de manera independiente. Los bienes raíces de Israel siempre están subiendo y no paran de subir. Los judíos tienen a los más grandes científicos, la gente que ha descubierto cosas más extraordinarias, o los que han hecho grandes inventos. Pero ¿saben por qué ocurre eso? Los judíos tienen algo lindo. Ellos han entendido el principio de la bendición que la mayoría de la gente en el mundo no entiende, incluyendo a la mayoría de los creyentes renacidos en Cristo Jesús. Yo quiero que tomen nota de este dato estadístico. En Estados Unidos, por ejemplo, las personas judías solamente suman el 2% de la población total. Porque usted sabe que Israel es un país muy pequeño. Israel tiene en sus registros solo cerca de 7 millones de ciudadanos. En otras palabras, es una nación muy, pero muy pequeña. Y que de esos 7 millones, el 2% solamente de toda la población mundial de Estados Unidos, que son casi 300 millones, sean judíos, es un dato interesante. Pero ¿sabían ustedes que ese 2% es tan influyente que ocupa el 40% de la lista de los 400 americanos más ricos, aquellos que son billonarios? Ese 40% son judíos. Imagínese usted como un 40%, como un 2% de la población total de un país ocupa el 40% de la gente más rica de la nación. Me impresiona esto. Actualmente, el 30% de los ganadores del Premio Nobel en Ciencia son judíos, pero también el 25% de todos los ganadores del Premio Nobel son judíos. ¿Pero por qué? Esto no es algo que solamente les ocurrió porque, como dicen por allí, ¿cuáles son los dichos populares que hay cuando usted ve a alguien que brilla, que es excepcional? ¿Recuerda? ¿Recuerda alguno? Nació amantillado. Bueno, eso no ocurre con los judíos. Sí, pero eso y algo que se le parezca a esos tipos de dichos populares no tiene nada que ver con esto, sino que ellos entendieron cómo liberar beneficios reales, permanentes y multigeneracionales a sus hijos. Los judíos entienden cómo hacer que sus hijos se mantengan en esa línea de favor y en el principio de bendición que ellos recibieron del Señor a través de sus padres, cuando sus padres les declararon la palabra del Señor. Y es maravilloso que los padres puedan prestar atención en los siguientes minutos. Permítanme afirmarles lo que es bendición. Nosotros, en muchos países latinoamericanos, eso es simplemente una costumbre, una tradición familiar. Los hijos dicen bendición y la mamá les expresa, o el papá o el abuelo, los tíos expresan solo sus buenos deseos. Pero bendición en su esencia original es algo extraordinario. Dios me ha mostrado algo único al respecto. Bendición es un poder espiritual que Dios pone en tu espíritu, en mi espíritu, para habilitarnos de tal manera que puedas alcanzar la total realización del propósito del Señor en tu vida.
Eso es bendición. Y ese propósito que Dios puso en tu vida, el cual contiene el poder para que tú camines en ese propósito tiene que ver también con usar ese poder espiritual para declarar sobre la vida de tus hijos y de tus hijas lo que Dios ha dicho acerca de ellos. La mayoría de nuestros padres en el mundo no nos dijeron o no les dijeron a sus hijos lo que Dios ha dicho o decía de ellos. La mayoría de los padres no hicieron esto. Y entonces, como los padres no lo hicieron, se rompió lo que Dios ha querido hacer, no solamente con los judíos, sino con todo el mundo. Se rompió, y entonces los hijos vinieron, y usted sabe muchos padres que hicieron con los bebés en su ignorancia. Los llevaron a una iglesia católica, los bautizaron. Otros hicieron otras cosas con sus hijos, los marcaron, los dedicaron a demonios, en fin, una cantidad de situaciones. Les asignaron ídolos, que también son demonios. Pero lejos de saber y entender cómo poder declarar lo que Dios dice de sus hijos, los padres no hicieron lo que debían hacer. Y como los padres no lo hicieron, los hijos tampoco lo hicieron, los nietos no lo hicieron, los bisnietos no lo hicieron, los tataranietos no lo hicieron. Y entonces ya eso pasó como algo inadvertido. De modo que bendición no tiene que ver con el deseo que tú puedas tener para ver a tus hijos mejor. Escúchame, bendición no tiene nada que ver con el deseo que tú puedes tener para ver a tus hijos sanos, o prósperos, o felices, etcétera, sino que esto tiene que ver con lo que el Señor predestinó para ellos, pero que a ti te fue revelado para declarárselos bajo la gracia divina, con el poder que Dios depositó dentro de ti. Entonces no es cualquier cosa. Y los judíos tomaron esto, los hebreos tomaron esto de Abraham, de Isaac, de Jacob. Quedó tan marcado que nunca han dejado de hacerlo, todavía hasta hoy. Tenemos como ejemplo lo que el mismo Dios hizo con Adán y Eva en Génesis 1:28. Ustedes saben que cuando la Reina Valera traduce esto, y casi todas las versiones bíblicas lo dicen de la misma manera, y los bendijo Dios diciendo. Esta es la idea que tenemos que tener de lo que es, de lo que implica bendición. No dice y los bendijo Dios dándoles algo. No dice y los bendijo Dios trayéndolos a algún lugar o mostrándoles. No. Y los bendijo Dios haciéndoles oír sus palabras, el plan que Él tiene para ellos y la predestinación que Él ha hecho de ellos. Vemos lo mismo en Génesis capítulo 9 con Noé y con sus hijos, y se dice lo mismo, y los bendijo Dios diciéndoles. ¿Y qué hacían los patriarcas? ¿Y qué hacen los padres judíos? Hacen lo mismo. Llaman a sus hijos, como lo hicieron Abraham, Isaac y Jacob, como lo hizo el rey David, como lo hicieron muchísimos. Llaman a sus hijos y les declaran lo que el Señor les ha mostrado a ellos, que son sus hijos. Y les declaran lo que el Señor les ha mostrado a ellos, que Dios tiene para sus hijos. Pero la mayoría de los padres no hacen eso. La mayoría de los padres solo expresan buenos deseos de su corazón hacia sus hijos. Nuestros buenos deseos son irrelevantes cuando no están conectados con aquello que Dios dijo que tiene para nuestros hijos. Escúcheme bien, ese poder tú lo liberas sobre tus hijos a través de tus palabras. Di conmigo, palabras. Porque palabras no son solo un sonido, palabras contienen espíritu. Por eso el Señor Jesucristo en Juan 6:66 dijo: las palabras que yo les he hablado son, ¿qué? Espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Entonces tú liberas este poder sobre tus hijos por tus palabras. La palabra hebrea bendición, y fue como Dios lo hizo, ¿verdad? Dios usó su palabra, y Hebreos 11:13 lo dice, de modo que entendemos que todo lo que ha sido hecho fue hecho por la palabra de Dios, por lo que Él habló, por lo que Él dijo. Entonces, esta palabra hebrea bendición es la palabra Baruch, y las personas judías saben y entienden muy bien que Baruch es el principio de muchas oraciones. Baruch son las declaraciones proféticas. Baruch es esta palabra que también implica y significa arrodillarse delante de alguien. Por eso cuando los hijos venían a los padres y los querían honrar, porque sabían que en los padres estaba contenido un poder que ellos necesitaban recibir con el mayor
afecto, con la mayor reverencia, con el mayor respeto, con la mayor honra hacia sus padres, y que los padres no iban a liberar ese poder sobre hijos que los deshonraran y sobre hijos que que hubieran faltado a los principios del Señor. Entonces los hijos hacían esta reverencia, se postraban, y los padres con todo su corazón ponían sobre sus hijos sus manos y declaraban las palabras, no lo que ellos querían que les pasara a sus hijos, sino las palabras que tenían que ver con lo que Dios les había revelado a ellos, que son sus hijos y que sería de sus hijos, incluso que serían de sus nietos. Como yo se los he dicho, Dios me ha mostrado 3 generaciones, 4 generaciones, y estamos trabajando para 200 años con nuestra familia. Perdón, es decir, usted se pierde la oportunidad de poder recibir el poder que viene por las palabras que están en un espíritu ungido para hacerle avanzar a usted en su destino. Ahora, la connotación espiritual de esta palabra Baruch es dar el poder, conferir el poder para prosperar, para avanzar, para realizarte, para posicionarte en el plan divino y para desarrollarte. De modo que cuando yo declaro sobre la vida de alguien lo que Dios dice de él o de ella, literalmente lo que estoy haciendo con mis palabras desde mi espíritu es transferir el poder que Dios me confirió para que esa persona haga lo que Dios predestinó que hiciera, y esto imparte algo sobrenatural y les da el poder para prosperar en eso que se les está declarando. Por eso es que las autoridades somos tan importantes en el reino de Dios, y por eso es que hay un orden de autoridad. Pero es mucho más importante cuando esa autoridad es paterna. ¿Por qué? Porque estás conectado entrañablemente con tu papá y o con tu mamá. Tristemente, muchos padres en el fondo de su ser son como niños que nunca fueron liberados. Están molestos todo el tiempo. ¿Conoce usted a alguien así? No me diga nada. Pasan su vida buscando significado y valor. Y eso pasa porque muchos de estos padres nunca fueron impartidos o ministrados por este poder espiritual que los impulsaría a prosperar plena e integralmente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sienten es una frustración, un sinsabor, un sinsentido, un despropósito. Muchas personas necesitan que alguien que ha sido bendecido imparta este poder sobre ellos, porque nunca lo han recibido. Pero cuando esto les ocurra, algo poderoso pasará en sus vidas. Ya no tendrán que desquitarse con nadie esa molestia de frustración, y podrán disfrutar plenamente de toda la bondad del Señor, y estarán por siempre agradecidos de haber encontrado ese recurso extraordinario y maravilloso. Muchas de estas falencias involuntariamente se traspasaron de generación en generación, pero hoy tú tienes la oportunidad para recibir esta impartición de este poder de parte del Señor, que te dará la seguridad que necesitas para prosperar, y también te dará la satisfacción de saber que tu vida ahora sí tiene sentido, y que claro, cómo no lo iba o cómo lo iba a saber. Ahora entiendo que sí vine por una razón, y nunca más pensarás que eres un accidente, que eres una cosa que salió de repente. No. Así que no permitas que los errores e ignorancia que viviste con tus padres, en tu casa, en tu hogar de origen, pase a las próximas generaciones. Puedes resolver eso hoy, aquí. Lamentablemente hay mucha división en la sociedad, mucha división en las familias, mucha división entre los padres, mucha división entre los hijos. Entonces, si eso es así, ¿cómo podemos tener una cultura en donde los hijos honren a los padres? Usted se imagina, ya hay muchos hijos que perdieron la credibilidad en sus padres. Hay muchos hijos que si sus padres hoy quisieran tomar esto, se encontrarían. Los padres tienen que estar llenos de mucho amor y de convicción y firmeza en el Señor para soportar la prueba que vendrá cuando intenten hacer esto con sus hijos, porque los hijos lo primero que harán será atacar, y será ofender, y será recordar todos los malos ratos y las malas situaciones que vivieron, y recordarles todo lo malo que pasaron con ellos. Entonces hay que estar preparado para eso, porque si eso te quiebra, tú no podrás llevar a tus hijos mucho más adelante. ¿Me estoy explicando?
Lo que ha ocurrido es un ciclo de maldición y deshonor que va de una generación a otra y a la siguiente y a la siguiente, y desafortunadamente esta situación se intensifica en cada generación por no haber sido resuelta. Lo que pasa es que los padres que fueron lastimados desde niños crecen, se casan y llevan estas heridas de infancia a sus matrimonios, y luego tenemos a esposos que lastiman a sus esposas y esposas que también lastiman a sus esposos. Luego, cuando existe un padre y una madre que se lastiman entre sí en su relación matrimonial, inadvertida pero involuntariamente repiten el mismo tipo de heridas, repiten el mismo patrón que una vez se prometieron que no lo repetirían y dijeron alguna vez: no voy a ser igual que mi papá, no voy a ser igual que mi mamá, no me voy a casar con alguien como mi papá, no me voy a casar con alguien como mi mamá, pero repiten el patrón. ¿Por qué? Porque esto no se trata de lo que tú deseas, se trata de un poder que necesitas para poder sobreponerte a esas cosas. Así que cuando se repiten estos patrones, esos hijos que han sido lastimados, tratados con injusticia, disciplinados severamente, castigados con maltratos, etcétera, esos niños tarde o temprano, esas niñas, deshonrarán a sus padres en sus corazones. Los hechos y las manifestaciones simplemente serán un resultado de lo que ya estaba en su corazón. Esto es una cosa tan peligrosa porque nosotros encontramos un principio bíblico en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, que dice: honra a tu padre y a tu madre como el Señor te ha mandado, por dos razones. Número uno, para que tus días sobre la tierra sean prolongados. En otras palabras, para que vivas mucho, para que vivas todos tus días, los días que el Señor predestinó. Y número dos, para que te vaya bien en la tierra donde el Señor te ha colocado. Así que hay dos razones por las cuales debes honrar a tu papá. Uno, dígamelo, para tener larga vida. Y dos, para que me vaya bien. Y cuando los hijos toman la decisión de deshonrar a sus padres, lo primero que hacen es juzgar a sus padres. Claro, y tienen la razón. Los padres no tenemos que hacer defensas ni presentar argumentos por esto. No, nos equivocamos. Hicimos las cosas mal. No vamos a buscar culpable. Es cierto, mi papá, mi mamá fallaron en educarme en esto, pero ellos tampoco lo sabían, porque ellos también le fallaron. Es una cadena que ha venido desde atrás. Pero ahora que yo entiendo esto, yo digo: yo no puedo seguir con esto, yo tengo que parar esto, tengo que romper esto, tengo que liberarme de esto, tengo que liberar a mi hijo y a mis hijas de todo esto, porque Dios tiene algo mucho más grande para ellos. Pero los hijos, cuando decidieron deshonrar a sus padres, lo primero que hicieron fue hacer un juicio, y por supuesto ese juicio también fue injusto contra sus padres. Luego decidieron no perdonar a sus padres porque las heridas son muy profundas. En realidad, lo que los hijos están haciendo con esta actitud es acortar sus días. Y número dos, dígamelo, provocando maldiciones, ambientes de malestar, ambientes de dificultades en sus propias vidas. Y de seguro no les irá bien en su vida, no solo porque yo se los digo, lo dice el Señor. En su vida de adulta ellos van a experimentar la consecuencia de la deshonra en muchas áreas, muchas veces en las finanzas o en sus propios hijos, en su matrimonio, en su carrera profesional, en su salud. Y esto estará ligado a la decisión pasada que tomaron en su infancia de juzgar a sus padres, de deshonrar a sus padres o a sus madres de todo su corazón. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? No me responda, nada más una reflexión, no levante la mano, no haga nada, porque si sus hijos están aquí se pueden ofender. Así que yo nada más quiero hacer una reflexión a usted y a los hijos, pero la pregunta es para usted, papá, mamá. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos irrespetuosos con ustedes y desobedientes? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que cuando ustedes tratan de disciplinarlos, ellos reaccionan con mayor rebeldía y usan un lenguaje ofensivo hacia ustedes como sus padres? ¿Y cuántos de ustedes, por esta razón y por esta situación, no saben qué hacer en medio de todo esto? Ya han intentado de todo. Han usado las amenazas, el condicionamiento, la comida, las llaves, la puerta, han usado el dinero, han castigado, han maltratado, han amenazado, han intimidado, pero nada ha funcionado. El principio de la bendición es tan importante porque cuando crecimos, jamás nuestros padres nos declararon ni nos impartieron algo acerca de lo que Dios dijo de nosotros. Si hubiésemos creído con esa conciencia de saber lo que Dios dijo de nosotros, nuestra vida seguramente hubiese sido otra.
porque hubiésemos crecido con esa conciencia. Y la verdad es que a nuestros padres tampoco nadie, ningún papá o mamá les declaró lo que Dios decía de ellos. Los padres impusieron muchas veces sus deseos. Usted va a ser ingeniero, usted va a ser abogado, usted va a ser médico, usted va a ser... Esas culturas antiguas eran muy fuertes e impositivas. Tal vez tú no entiendes lo que pasa con tus hijos y no crees tener ninguna salida. Pero ahora yo te voy a hacer otra pregunta que requiere de tu total franqueza. Escúchame bien, papá, mamá que estás aquí. Cuando tú eras joven, ¿deshonraste a tu papá o a tu mamá? Cuando eras joven, ¿fuiste tan rebelde ante tu padre o tu madre como ahora lo es tu hijo y tu hija contigo? Si fuiste rebelde y si fuiste desobediente ante tu propio padre o madre, si lo juzgaste o la juzgaste con dureza, quiero decirte que la salida, la solución que vives con tus hijos rebeldes hoy es pedirle perdón a Dios por haber juzgado a tus padres y por haberlos deshonrado de la manera en que lo hiciste. Tal vez tú piensas y dices, es que lo hice con razón, pero Dios no lo justifica, porque eso no es justo. Si tus padres están vivos, tú puedes ir a ellos y acercarte y decirles, papá, mamá, perdóname. Puedes ir a tus padres y decirles que perdonen la rebeldía que tú tuviste cuando estabas con ellos, la desobediencia y toda la deshonra que tú les hiciste a tus padres cuando estabas con ellos. ¿Sabes? Yo creo que si tu papá y tu mamá están aquí y tú estás entendiendo lo que el Señor te está hablando, yo creo que esta es una decisión que no debería pasar de este momento antes de que yo siga. Y si tú quieres acercarte a tu papá y a tu mamá, podrías decirle algo como, papá o mamá, perdóname por mis actitudes rebeldes. Perdóname por nunca pedirte perdón por ese comportamiento. Perdóname por nunca haber rectificado hasta ahora. Tal vez le puedas decir también, dejé una raíz de amargura en mi corazón y brotó y brotó y brotó y me destruyó todo por dentro. Puso mi corazón en contra tuya y por eso te odié y no te amé. Por favor, papá, mamá, perdóname. Yo quiero orar y les pido a todos que bajen, inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Y tal vez alguien aquí, antes de yo seguir, yo no quiero seguir en este momento. Si tal vez tú te quieres mover ahora a hablar con tu papá o con tu mamá. Y tal vez tu papá o tu mamá no están aquí, físicamente hablando, pero más tarde, mañana, esta semana, puedes tomar la decisión de ir a ellos y decirle, papá, mamá, ¿recuerdas cuando era joven? Yo tuve este comportamiento, tuve esta conducta, te ofendí, te deshonré, no hice las cosas bien y por eso hoy vengo ante ti a pedirte perdón. Gracias, Señor. Ven y derrama tu amor para que haya sanidad en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Escúcheme, por favor. Cuando usted cambia algo en su espíritu, ¿sabe qué les voy a pedir? Que a partir de ahora traten de no moverse. Cuando usted cambia algo en su espíritu, con arrepentimiento sincero, pasan cosas sorprendentes en su vida y en la vida de su familia. Cuando usted actúa en la sabiduría de Dios, Dios restaura el respeto y Dios restaura el honor, la honra. Eso es lo que Dios hace, porque usted se mueve en la sabiduría divina. Usted no se mueve como usted piensa, ni como le enseñó su papá, ni como le enseñó su mamá. Usted se mueve en lo que Dios le dice que tiene que moverse. Ahora, también es muy importante que le pidas perdón al Señor por esas actitudes rebeldes, por esos resentimientos que guardaste en tu corazón contra tu papá o contra tu mamá. Y yo quiero invitarte a que hagas conmigo una oración para que rompamos toda maldición que ha querido repetirse en ti y en tus hijos. Para que rompamos toda esa historia que ha querido tener lugar en ti, para que rompamos toda esa experiencia difícil que ha querido encontrar en ti también el asidero para pasar a la siguiente generación.
Así que ahí donde estás, yo te pido que tú repitas conmigo esta oración. Si quieres hacerlo, por favor di conmigo: Padre Celestial, hoy reconozco que juzgué a mi papá y a mi mamá con dureza. No les perdoné, les deshonré en mi corazón y les alejé de mí. Pero hoy, Señor, me arrepiento y te pido que me perdones por haber sido rebelde, desobediente y por haberles deshonrado de la manera como lo hice. Di conmigo: hoy perdono a mi papá, hoy perdono a mi mamá por la manera en cómo me lastimaron. Pero hoy entiendo que ellos no pueden pagar por eso, porque el Señor Jesucristo ya pagó por eso. Yo creo, dilo, yo creo que la sangre de Cristo es suficiente para pagar por los pecados de mi papá y de mi mamá. Di conmigo: perdono a mi padre y a mi madre, y decido que a partir de este momento les voy a honrar desde mi corazón en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así que hoy comenzarás, si lo hiciste sinceramente, hoy comenzarás a ver un giro en toda tu vida. Lo que Dios va a hacer seguidamente es traer sanidad, traer liberación, romper todas las ligaduras de impiedad que te han retenido y no te dejaron avanzar. Dios va a traer reconciliación, bondad. Dios va a renovarte la visión y Dios va a impulsarte a la realización plena de tu vida con su propósito. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos y tenemos que reconocer lo siguiente: las personas judías son muy, pero muy favorecidas por el Señor. Y vean esto: nosotros como creyentes que conocemos al Mesías judío, ¿me está escuchando lo que estoy diciendo? Pensemos en esto. Muchos judíos, o los judíos, todos los judíos, son muy favorecidos. Pero nosotros los creyentes que creemos en el Mesías judío, que además creemos que somos hijos de Dios, no vivimos tan favorecidos como los judíos, a pesar que muchos de esos judíos no están bajo el mayor pacto, bajo el nuevo pacto, bajo el pacto supremo, que es el pacto en la sangre del Señor Jesucristo, porque no todos los judíos son creyentes del Señor Jesucristo, pero todos los judíos son favorecidos. Entonces, ¿cómo es eso? Que aún los judíos que no están bajo el nuevo pacto son favorecidos y nosotros que estamos bajo la sangre del Señor Jesucristo, que hemos sido engendrados por el Espíritu y que creemos que hemos sido renacidos y tenemos la gracia, la unción, el favor del cielo mismo, no somos tan favorecidos. Yo quisiera invitar a todos los varones, si son tan amables, quisiera invitar a todos los varones que están aquí, que vengan acá un momento, por favor. Todos los varones, solo los varones, sean padres o no, sean hijos o no. Algunos de ustedes ya son padres, otros no lo son aún. Sin duda, muchos de los que aún no son padres lo serán. Tendrán sus hijos, los niños crecerán y tendrán sus propios hogares. Un día conocerán mujer y constituirán una familia. Pero Dios trajo esto sobre mi corazón. Muchos de ustedes, como padres, nunca recibieron la impartición de sus papás acerca de lo que Dios dijo de ustedes. Insisto, no porque sus papás no quisieron hacerlo, sino porque tampoco ellos lo recibieron. Recuerden este principio: nadie puede dar lo que no tiene. Y yo quiero hacer algo en este momento. Voy a usar este aceite como una señal.
Y él es mi hijo. Es mi hijo varón, que tenemos 3 hembras, pero él es mi hijo varón, que todavía está con nosotros en casa. Qué bueno que hoy está aquí. Entonces yo voy a poner este aceite sobre él. Y yo voy a hacerlo sobre los que son padres. ¿Está bien? No sobre los hijos de ustedes, sino sobre quienes son padres. ¿Está bien? Porque es a ustedes como padres a quienes soy llamado. ¿No es padre aún? Soy llamado a ministrar. Y sobre los que... ¿No es padre? ¿Es papá? Sí. Aleluya. Dios me envió a ministrarles esto a ustedes que son padres, y a ustedes los padres, les quiero pedir, a ustedes los padres, no los hijos, que estén sobre sus rodillas un momento. Cierren sus ojos ahí donde están, por favor. Y yo quiero hablarles esta palabra que el Señor trajo sobre mi corazón a ustedes. Y aunque esto yo lo he hecho con mi hijo de otra forma, hijo, ¿puedes estar sobre tus rodillas, por favor? Esta palabra que declaro sobre mi hijo, también la declaro como ustedes, sobre ustedes como padres. Sobre ustedes a quienes sus padres no lo hicieron. Sobre ustedes a quienes sus padres no lo han hecho. Aleluya. Un momento, por favor. Los hijos que no tienen sus padres aquí. Los hijos que no tienen sus padres aquí. Ya los padres están allí, ustedes están allí como papá. Los hijos que no tienen sus papás aquí, colóquense aquí al frente, por favor. Venga Pedro y usted también. Los hijos que no tienen sus padres aquí, César, por favor, está bien. ¿Pueden ponerse sobre sus rodillas, por favor? Gracias, Señor Jesucristo. Tú eres bueno. Hay algo maravilloso del Señor que se está desatando sobre ustedes ahora. Gracias. Y para ustedes también es esta oración, porque Dios me ha hecho un padre físico y me ha dado la paternidad espiritual para impartirla también sobre la vida de muchos. Así que esto es para ustedes los padres y para ustedes los hijos, quienes no tienen sus padres en esta reunión, en este momento. Yo quiero declararte, hijo, y a ustedes como hijos también, que tú no eres alguien ordinario. Te estoy hablando de lo que Dios me ha mostrado y me ha dicho de ti. Hoy te declaro lo que el Señor me ha dicho de ti, pero también de cada uno de ustedes que están aquí, los que son padres y los hijos que están aquí, que he llamado. Tú no eres alguien ordinario. Y a ti te digo, tú eres mi hijo y yo te amo, porque tú eres mi hijo. Estoy orgulloso de ti. Eres de mi agrado. Tú eres un deleite para mí, hijo. Tú lo eres. Hijo, tú estás conectado a un pacto con Dios en Abraham, en Isaac y Jacob por medio del Señor Jesucristo. Nunca olvides eso, por favor. Nunca lo olvides. Recuerda siempre esto. Estoy conectado a un pacto eterno con el Señor. Hijo, tú estás conectado a un pacto glorioso y debido a eso puedes esperar prosperar en todo lo que hagas. Tú no vas a fracasar. Tú no vas a ser un fracasado jamás. De hecho, ya no lo eres. Tú nunca te lamentarás de no haber logrado nada, porque todo lo que Dios predestinó para ti, tú lo vas a lograr. Yo te lo digo y hoy te lo recuerdo. Desde que eras pequeño, Dios me dio una promesa y Dios dijo que te complacería en todas las cosas, porque los deseos de tu corazón vendrían de Él y tú no tendrías malos deseos, y en esto Dios se complace en ti. Hijo, el estar conectado a este pacto eterno te debe hacer pensar que puedes esperar llegar a ser el mejor de tu clase en tus estudios, en el liceo, en la universidad. Ya tú pasaste por eso, pero lo digo por otros que están aquí. El estar conectado a este pacto eterno
te hace pensar que tú puedes llegar a ser la mejor persona en tu lugar de trabajo. Puedes pensar que llegarás a ser y que serás una persona que va a prosperar plenamente en tu carrera, en tu llamado y en tu destino profético. El estar conectado a este pacto te debe hacer pensar y debes esperar que vas a prosperar en tu futuro. Puedes esperar que el Señor nuestro Dios te conceda una esposa maravillosa y tengas muchos hijos, y tus hijos reciban también de ti este poder que los impulsará a prosperar en todas las cosas que el Señor y Dios Altísimo ha predestinado para ti y para ellos. Porque tus hijos serán hijos sanos, no serán hijos enfermos. Tus hijos serán hijos inteligentes, gente creativa, no será gente mediocre, no será gente vaga. Estarán ocupados siempre en lo que el Señor ha dicho que ellos serán y han de ser. Tus hijos serán amantes del Señor y serán temerosos de Él. Hijo, esto es lo que Dios dice de ti. Y recuerda hacer esto con tus hijos y decirle a tus hijos que hagan esto también con sus hijos, y los hijos de los hijos con sus hijos, siempre por todas las generaciones. Esto es lo que Dios quiere. En el nombre del Señor Jesucristo. Pónganse de pie, por favor. Ahora yo les digo a ustedes, ¿cómo hubiese querido yo que mi papá hiciera esa oración por mí? Y me dijera, esto es lo que yo veo. Pero con él tampoco lo hicieron. Y un día, y por eso es que Dios usa a los profetas, porque Dios sabe, Dios conoce y Dios entiende, y Él quiere que entendamos el poder de las palabras. Y cuando Dios usa a los profetas, usted ve que los profetas no son usados con muchos milagros, sino con el poder de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros necesitamos es una palabra que nos transfiera el poder y nos habilite hacia la plena realización. Eso es lo que necesitamos. Entonces, si usted todavía no ha visto lo que Dios tiene para sus hijos y sus hijas, por favor, pídale al Señor y dígale, Señor, yo quiero ver lo que tienes para mi hijo y para mis hijas. Yo quiero declararles a ellos esta palabra. Y un día tome tiempo y siéntese y dígaselos. Y otro día vuélvalo a hacer, y otro día vuélvalo a hacer, porque el diablo querrá robar eso de ellos para que cuando tengan crisis y problemas no recuerden lo que Dios dijo de ellos, pero usted se los recordará. Usted les dirá, yo te recuerdo lo que Dios dijo de ti. Yo te recuerdo lo que Dios dijo de ti. Yo te lo recuerdo lo que Dios dijo de ti. Yo te recuerdo lo que Dios dijo de ti. Tal vez tú no lo escuchaste de tu papá biológico, pero hoy hay una paternidad que se está impartiendo sobre ti. Y yo tengo la autoridad y tengo la habilidad en el Espíritu para hacerlo, y lo hago con toda propiedad. Pero ahora tú como papá, tú debes hacerlo sobre tus hijos y sobre tus hijas. Debes hacerlo sobre ellos, pero no basado en lo que yo te estoy diciendo solamente, sino en lo que Dios te dice de tus hijos. Para que cuando los veas y los mires, tú le puedas decir, qué maravilloso ha sido esta experiencia en el Señor. El saber lo que Dios tiene para ti. Y que cuando yo he trabajado y he orado, he pensado en eso. Y también cuando me he equivocado y cuando he metido la pata y he tropezado, esto me ha pesado mucho en mi corazón. Porque le he faltado a Dios, le he faltado a mis hijos y he afectado mis generaciones. Pero Dios hace algo maravilloso cuando venimos a Él, y es traer sanidad no solo al presente, sino también al futuro. Porque lo que hacemos hoy está marcando lo que viene, lo que está por venir a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Hoy rompemos con ese ciclo de ignorancia. Hoy rompemos con ese ciclo de despropósito, porque hoy estamos transfiriendo esta herencia espiritual a nuestros hijos y a nuestras próximas generaciones. Y esto que hemos hablado no solo lo has recibido tú como papá, lo han recibido tus hijos y lo han recibido tus nietos, tus bisnietos y tataranietos. Esto ha llegado, hijo, hasta tus futuras generaciones. Esto ha llegado hasta ellos, pero tienes que declarárselos cuando los veas, cuando los tengas en tus manos, cuando los puedas abrazar. Comienza por pedir perdón si te has equivocado. Comienza por pedir perdón.
Comienza por decir: no tengo más nada que explicar, simplemente me equivoqué, fallé, no lo hice bien, pero hoy reconozco que, hijo, que tú necesitas algo de mí, algo que Dios me dio, tú lo necesitas. Perdóname, saca ese rencor de tu corazón. Sé que lo hice mal, sé que te ofendí, sé que te lastimé, sé que te herí, sé que muchas veces yo fui el que te empujé a esa vida desordenada y rebelde. Te pido perdón, perdóname, porque necesitas algo que yo tengo de Dios para ti, y es el poder que Él ha depositado en mí para que yo te impulse a tu propósito eterno, y para que yo te impulse a la realización, a la plenitud de tu destino, para que yo te impulse para que tú también tomes esto y se lo transfieras a tus hijos, y así vamos a tener mejores familias y una mejor nación. Por eso usted ve que aunque los judíos se equivocan con el Señor Jesucristo porque no creen en Él, muchos no creen en Él, le decía yo a mi esposa, hay algo admirable en ellos, y esto me da tristeza porque es su error que les puede llevar, los puede separar para siempre del Señor Jesucristo. La tristeza que me da es que ellos se arraigaron tanto a los principios antiguos, a los principios que son principios eternos, a lo primero, que no vieron lo que vino después. No lo vieron al Señor, no lo conocieron, no temieron a Él. Esto es lo más triste. Pero si hay algo que debemos admirar en ellos, es que ellos siguen creyendo que lo que recibieron de Dios necesitan transferirlo a sus hijos, y nunca lo dejan de hacer. El apóstol Pablo dijo algo maravilloso y dijo: no son los hijos los que atesoran para los padres. Yo no estoy esperando que mi hijo me deje herencia. Esto es lo que significa eso. No son los hijos los que atesoran para los padres. Yo no espero que mi hijo comience a ganar plata para ver si me compra un carro, o me lleva de viaje, o me da mucho dinero. No. No son los hijos los que atesoran para los padres. Somos los padres los que atesoramos para los hijos. Así que lo que hacemos debemos hacerlo con la conciencia de qué es lo que realmente le estamos transfiriendo como herencia espiritual y físicamente. Porque ellos necesitan tener una herencia. Es injusto que nosotros no hayamos tenido una herencia de parte de nuestros padres, pero Dios fue tan bueno que Él nos dijo: aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, con todo yo te recogeré. Y ahora Dios nos ha dado su bendición y tenemos herencia con todos los santos para siempre en el Cristo eterno, que nos salvó y nos justificó delante de nuestro Padre celestial. Y ahora, aunque no tuvimos la paternidad de nuestros padres biológicos, podemos venir al Señor y llamarlo Abba Padre, que significa: gracias, papito, papito bello, papito hermoso, papito lindo. Aunque nunca aprendimos ternura de nuestros padres biológicos, podemos aprender ternura, cariño, afecto del Señor, y venir con Él y decirle: gracias, papá. Gracias porque me has enseñado a amarte. Y en la medida en que amamos al Señor, así también aprendemos a amar a nuestros hijos. Y cuando nuestros hijos comienzan a ver nuestro amor hacia ellos, les estamos enseñando a ellos cómo deben amar a sus hijos, para que también enseñen a sus hijos, para que sus hijos amen a sus hijos. Y esto es una de los grandes tesoros que habíamos perdido. No sabíamos amar a nuestros hijos, y por eso muchas veces los dañamos, los herimos y los lastimamos. Pero hoy Dios te enseña, porque Él te está amando a ti como hijo y te está mostrando su amor, para que tú también en esa y por esa experiencia puedas amar a tus hijos como Dios te ama a ti. Mira a la persona que está al lado. Yo sé que muchos hijos están aquí sin sus padres, pero abrázala, el que tienes al lado, por favor, abrázale. Aleluya. Permítanme darles un abrazo a ustedes, ¿sí? Gracias, Abel. Aleluya. Aleluya. Vuelvan a sus lugares, por favor, si son tan amables. Yo quiero que ahora todos en familia, ahí donde están, estén sobre sus pies como familia, y vamos a hacer una oración por todos. Varones que están aquí, es muy importante ver qué ha sucedido, porque ustedes son la cabeza
de toda casa que lleva nombre del cielo y en la tierra. Y yo quiero que vean esto, la revelación de Cristo en sus vidas es muy importante, porque el pecado nos separó de Dios, a la humanidad entera, y por eso tenemos gobernantes que lo que hacen es oprimir al pueblo. Y hacen cosas que están totalmente desalineadas con el propósito de Dios y con la cultura de Dios. Y en esencia, yo quiero que tú veas esto, en esencia, y aquí hay un problema, o la gobernabilidad en el mundo, el problema base es la paternidad. Necesitamos hombres que sean padres, porque el Padre, que es el Padre de todos, que está en el cielo, Él es el gobernador. Y con esencia, por eso es que Israel es tan poderosa, porque los príncipes de las casas paternas, es decir, ellos eran los gobernantes, y de ellos salía todo un linaje para cubrir la tierra. Pero a veces hemos menospreciado el pecado, esta sociedad. El diablo ha hecho todo para que se haya desdibujado el propósito de Dios con las familias. Dios es un Dios de familia, Padre, entienda, Dios es un Dios de familia, y para poder usted gobernar y tener verdadera autoridad, usted debe ser un padre, como Él es Padre. Aleluya. Así que cuando usted vaya a orar o a declararle a sus hijos lo que el Señor dice de ellos, no diga, te voy a bendecir, porque no es la forma, no es la manera. Usted lo hace porque adentro de usted hay un poder. Hay personas que dicen, te voy a bendecir, y solo expresan buenos deseos. El punto es este: si yo estoy bien con Dios, por supuesto que Dios va a hacer fluir ese poder a través de mí para que corra por mis hijos y llegue hasta mis nietos y siga adelante de todas las demás generaciones que vienen. Entonces, es triste cuando nosotros literalmente hemos condenado a nuestros hijos a vivir en una vida sin sentido, porque dentro de la misma casa no encontraron el propósito del Señor. Y esto ocurre en muchísimos hogares, y hay muchas familias que tienen estos problemas, que tienen una tendencia. La tendencia es a prolongarse y a pasarse a las siguientes generaciones. Que esto no debe ser algo solo de un momento. Ahora debemos vivir con la conciencia que esto implica. Es decir, que nuestros hijos puedan ver el modelaje que nosotros estamos tomando del Señor para poder avanzar. Que nuestros hijos vean en nosotros que lo que realmente hoy estamos diciendo se está cumpliendo en nosotros. En otras palabras, yo estoy avanzando, yo estoy progresando, yo estoy amando, yo estoy perdonando, yo estoy hablando con sabiduría, yo estoy tomando sabias decisiones. Tiene que verse. Porque si yo digo esto es maravilloso, esto es lindo, pero luego llego a mi casa y hago un desastre y al final ellos están viendo otras cosas, bueno, y dicen, bueno, ¿qué es esto? Esto no sirve. Y nos siguen viendo enfermos y oprimidos y entonces estamos empobrecidos y estamos endeudados y estamos desesperados y peleando entre nosotros. O sea, ¿qué pasó? Es decir, esto tiene que traernos una conciencia de consecuencia, de consistencia con lo que estamos creyendo. El honrar al Señor, el servir al Señor, el congregarnos, el crecer en esta gracia, el aprender de Dios. Esto tiene que tener una consistencia. No es algo de un momento. Usted tiene que crecer en la fe, tiene que avanzar, porque es a través de la fe que usted recibe toda la inspiración divina para poder impulsar a sus hijos, para poder impulsar a su familia. ¿Por qué no lo dice conmigo? Es a través de la fe que yo recibo toda la inspiración divina para hacer avanzar a mi familia.
Entonces necesitamos la fe, pero esa fe no la vamos a cultivar o a fortalecer solos, individuales, independientes, aislados, no. Todo eso se fortalece dentro de la comunidad del cuerpo de Cristo, porque es un diseño, Dios lo hizo de esa manera. Y es maravilloso que lo haya hecho así. Así que yo quiero que usted esté allí con su familia, con sus hijos, con su hijo, con su hija, con su esposo, con su esposa, si es el caso. Y los que están solos o solas allí, tómense del Señor. Y le pido que haga esta oración conmigo, por favor. Todos, padres, madres, hijos, hagan esta oración conmigo. Comencemos por reconocer que Dios es nuestro Padre Celestial, diciendo: Padre Celestial, te doy gracias porque tu amor me ha llenado y me ha hecho conocer que tú eres un Padre bueno, justo, fiel, verdadero, incomparable. En esta mañana te doy muchísimas gracias porque tu paternidad me da la razón que necesitaba para entender que mi vida tiene una razón de ser. Hoy te doy gracias, pero también reconozco que no la conozco toda y quiero que me ayudes a caminar en este propósito divino de conocer la completa razón de por qué me elegiste y me hiciste nacer en esta familia a la cual pertenezco. Que me hagas saber la razón completa de por qué me uniste a estas personas tan maravillosas. Sé que a veces he tenido una visión distinta de ellos, como malos hijos, o malos padres, o malas madres. Pero hoy tú me estás dando una visión renovada, porque no hay nada más maravilloso que habitar en familia. Tú eres un Dios que habita en familia. Y hoy nos estás haciendo habitar en familia, para que entendamos el valor que tenemos todos en la familia. Y ayúdanos con tu poder y danos la sabiduría para anular todas las barreras que nos separan, que nos han separado hasta este día. Haz que tu amor sobreabunde, que tu gracia sobreabunde, que tu sabiduría sobreabunde, que tu temor en nosotros sobreabunde, para que tengamos el valor de apartar todo obstáculo, toda barrera, todo muro que nos ha separado. Haz que tu amor cubra multitud de faltas y que podamos mirarnos unos a otros como familia en el verdadero amor del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a marcar el destino de nuestras generaciones futuras con amor, con esta bendición que tú nos has dado, no con maldición. Ayúdanos a vivir en el principio de la bendición, a declarar las palabras que están llenas de gracia, que están ungidas con poder, para traer tu diseño a nuestra familia y a nuestras generaciones futuras. Hoy te pedimos que recibas toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza y toda la adoración, y que estas palabras que hoy hemos dicho las podamos decir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, no solo hasta la tercera y cuarta generación, sino que estas palabras avancen y trasciendan por todas las generaciones, en el nombre de Cristo Jesús y para siempre. Y todos los que lo creen digan amén, 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 amén y amén. Aleluya, aleluya,
Gracias, Señor. Escúcheme. Dios no quiere que usted siga viviendo separado, separada. Nosotros como iglesia somos parte de la familia del Señor. Y es lamentable que como parte de la familia del Señor a veces entre nosotros hayan muros de separación. Por cosas que ocurrieron en el pasado. Por cosas que dijimos o que nos dijeron. O cosas que nos lastimaron. O cosas que nos produjeron dolor. Así que esta es una decisión seria que usted tiene que tomar para romper con cualquier espíritu de hipocresía que lo quiera atrapar en una vida falsa. Porque si usted va a estar bien con su familia, usted puede estar bien con su prójimo. Puede estar en paz con todos. Tal vez no todo el mundo sea su amigo, ni todo el mundo sea de confianza para usted, pero podemos estar en paz con todos. Y eso es lo que Dios nos manda, estar en paz con todos. Cuando usted no tiene paz para con Dios y para con las personas, usted tiene un problema que tarde o temprano ese problema va a ser un detonante que le va a dañar a usted y a su familia. Guarde a su familia. Cuide a su familia, acorace a su familia, y esto lo hace también estando en paz con su prójimo. Sobre todo esté en paz con su hermano y con su hermana en la fe. Así que si tiene que abrazar a alguien hoy, tiene que mirar a alguien a los ojos hoy y tiene que decirle un te amo o tiene que pedirle perdón a alguien hoy aquí, no pierda la oportunidad de hacerlo. Tómese un momento para saludarse con alguien, para abrazarse, para impartirse una palabra, para impartirse de esta gracia, de este favor y de este amor con los que están allí. Son las 17, pero quiero que hagamos una oración colectiva. ¿Cuántos vinieron en ayuno esta mañana? Qué bueno, qué maravilloso. Hagamos una oración colectiva. Amén. Para consagrar y decirle al Señor que hoy no solo hemos agradado al Señor con este ayuno, sino que Él ha hecho cosas maravillosas. Amén. Amén. Más allá de lo que podemos pensar o entender. Gracias, Espíritu. Gracias, Señor, por ser tan bueno, por ser tan fiel, por ser tan justo, tan misericordioso. Gracias por habernos dado tu poder para impulsar a nuestros hijos. Gracias por la palabra ungida que pones en nuestra boca, pero que antes pusiste en nuestro espíritu. Gracias, gracias por darnos este tiempo para compartir en la coinonía del amor. Ayúdanos a no ser evasivos este día ni nunca más con aquellos que quieren acercarse a nosotros, abrazarnos, hablarnos de algo, compartir. Y lo que tienes que hacer ahora mientras estamos en esta convivencia, hazlo por favor. Hazlo en tu gracia y hazlo en tu amor. Y consagramos este ayuno todos juntos y lo ponemos delante de ti, Señor, porque en cuanto tengamos el alimento delante, lo disfrutaremos dándote gracias, porque no nos faltará nada, como tú lo has prometido. Y hoy creemos que somos introducidos a una dimensión mayor con esta gracia preciosa. Vuelve el corazón de los padres hacia los hijos. Vuelve el corazón de los hijos hacia los padres. Amén. Y restaura a tu familia. Amén. Así es, Señor. Restaura a esta nación. Amén. Así es. Señor, muchas gracias. Todo esto lo oramos, lo agradecemos, exaltándote a ti, a nadie más que a ti, que eres nuestro papá. Recibe, Señor, nuestra adoración en el nombre del Señor Jesucristo. Bríndele un aplauso al Rey de Reyes. Grite aleluya. Dios es muy bueno.
Toda la alabanza, la adoración sea para Él, nuestro Dios fiel y eterno, justo y santo, verdadero y magnífico. A Él le damos la gloria, a Él le damos la alabanza, a Él le damos la adoración para siempre. Alguien diga gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias para siempre. Gracias para siempre. Gracias para siempre. Amén.